Bueno, pueden ustedes consultar el trabajo que les menciono como La Sociedad de la Transparencia. Es un trabajo que pueden descargar fácilmente a través de Google. Y pues voy a mencionar simplemente algunos de los aspectos que desarrolla el autor allí, porque creo que ya hemos mencionado varios de ellos. Lo primero, cuando hablo de una sociedad de la transparencia, que ya lo mencionábamos atrás, pues tiene que ver con que la información de la cual disponemos hoy, o la idea con la información entonces, es que sea una información que puede circular libremente y que es accesible. La transparencia implica, además, que todas las cosas tienen que poder ser positivizadas, todas las cosas tienen que poder ser transferidas en términos de información. Como lo decíamos con la utopía de la comunicación, esto implica que no haya resto, pero sobre todo que no haya negatividad. Entonces, este es un tipo de sociedad, dice Byung-Chul Han, de la positivización. Al mismo tiempo, esa información es una información que tiene la propiedad de circular, y sabemos que el mejoramiento de las redes de banda ancha lo que buscan es que circulen a mayor velocidad eh, y a mayor cantidad también. Entonces, eso implica que la información comienza a tener la misma lógica y la, o entonces a partir de la lógica de la información comienza a circular de la misma manera en la que lo hace la información. Eso es lo que nos muestra que tenemos hoy un capitalismo básicamente informatizado. Ustedes saben que la mayoría de transacciones hoy se hacen a través de estos aparatos tecnológicos. O sea que en realidad el dinero ya no es ni siquiera un papel moneda, es un dinero absolutamente digitalizado. Alguien hoy puede tener su cuenta llena de ceros y en algún tipo de inversión o de transacción que haga, estos desaparecen como por arte de magia. Pero en realidad, ¿qué es tener una cuenta llena de ceros? Puede ser, puede significar tener mucho dinero, pero es algo que aparentemente es un intangible, son simplemente cifras, ¿no? Entonces, el capital tiene hoy la propiedad de circular a la misma velocidad de la información, pero además de tener la misma propiedad de la información, es decir, convertirse en simplemente una cifra binaria que circula. Es por eso que hoy ya tenemos inclusive monedas justamente, inversiones en ellas, se deslisan entonces cualquier otro tipo de divisa. Eh, Eso implica también que esa informatización cada vez más generalizada, pues hace que todo aquello que circula por la red, todo aquello que circula por los sistemas, sea susceptible de ser calculado y controlado, porque sabemos que existen hoy algoritmos capaces de establecer cálculos sobre todo lo que circula en las redes, sobre todo lo que circula en la llamada Big Data. Entonces eso hace que haya un sistema mucho más potente en términos de su capacidad para hacer cálculos, pero también quizá en términos de su capacidad para establecer controles. Eso implica necesariamente que comienza a haber una sociedad uniforme, uniformizada, como la llama Byung-Chul Han, y cuyo rasgo totalitario es la transparencia. Es decir, el efecto de poder, la acción totalitaria, subsiste a través de la transparencia. No sería posible ejercer con tanta eficiencia un poder totalitario si no fuera gracias a la transparencia. Lo decía hace un momento, si nuestros vínculos sociales, si nuestras interacciones sociales hoy se han trasladado a la máquina, pues eso hace justamente que sea transparente. Entonces, esa transparencia hace susceptible de vigilancia esa información, pero también eso hace que cada vez más el lenguaje comience a entrar en una especie de síntesis, como lo veíamos en Gran Hermano, justamente. Es decir, un lenguaje cada vez menos polisémico, cada vez más
de orden icónico, o sea, que no existe posibilidad de construir varios sentidos sobre él. Eso también implica que el sujeto y su intimidad, como lo decía Karen ahora, se hace también transparente. Es decir, que ya no hay ningún tipo de secreto, ya no hay ningún tipo de reserva sobre esa misma intimidad del sujeto. Pero a la vez ese afán de transparencia implica, dice el mismo Byung-Chul Han, cada vez más distanciarse de manera física. Entonces, la transparencia aumenta la posibilidad comunicativa, aumenta la cantidad de vínculos intercomunicativos, pero distancia cada vez más a los sujetos. Lo paradójico del asunto es que el mundo se hace cada vez más, dice él, desnudo, en el estricto término que lo decía Karen, porque la intimidad se expone. Pero además también, en el sentido real, porque ¿qué hay sino nudes, que es lo que más circula en las mismas redes sociales? Una necesidad de exponer el cuerpo, una necesidad de construir una identidad basada en la imagen y una necesidad cada vez más de desnudarse ante la red, ante la cámara. Entonces, eso hace necesariamente que ese tipo de relaciones transparentes, dice Byung-Chul Han, son relaciones muertas, dice él. Dice, solo lo muerto es transparente. Y eso tiene que ver básicamente con un principio que surge en las sociedades disciplinarias. ¿Cómo es que la muerte se convierte en lo más transparente? Pues eso lo explica la anatomopolítica, porque justamente a través del estudio del cadáver es que la medicina se disloca, se rompe en el siglo XVIII, bueno, en el tránsito entre el siglo XVIII y XIX. Una vez es posible abrir el cadáver, aparece la anatomopolítica y con eso eh, un avance sustantivo, un salto cualitativo en la posibilidad de estudiar y comprender las enfermedades. A partir de ese momento y hasta hoy, los cuerpos de los muertos serán cuerpos transparentes para la medicina. Será necesario entonces incursionar en ellos para poder estudiar las enfermedades. Es bajo esa lógica que Byung-Chul Han dice que la sociedad transparente es una sociedad en donde las relaciones están muertas. Fíjense que hoy uno de los grandes problemas que tenemos para no saber suficiente sobre el virus es que se han hecho pocas autopsias y no se hacen dado justamente el riesgo que implica. Si se hubiesen podido hacer suficientes autopsias, probablemente se conocería ya más sobre el virus y probablemente esto también permitiría avanzar más rápido hacia una posible cura o por lo menos hacia un posible tratamiento. Pero fíjense, en la medida en la que aumentan las relaciones, en la medida en la que aumenta la información que transita por esa sociedad transparente, las decisiones no parecen ser mejores. Entonces lo que dice Byung-Chul Han es que más información no implica mejores decisiones. Y esto comienza a entrar en contradicción con lo que decía la utopía de la comunicación, porque la utopía de la comunicación decía, si las decisiones las toma una máquina, serán mejores que si las toma un humano, porque puede sintetizar la correlación entre variables, puede comprender y desglosar la mayoría de vínculos e incidencias, causas, efectos entre variables y así entonces tomar una mejor decisión. Sabemos hoy que más información no implica mejores decisiones y sabemos hoy que el volumen de información que circula es imposible de tramitar inclusive. Sin embargo, la sociedad transparente se propone no tener lagunas de información y se empieza a preocupar en donde hay lagunas de información. ¿Por qué? Porque el objetivo es que sea justamente transparente y que todo circule por allí. Eso implica también para el señor Byung-Chul Han que el pensamiento comienza a ser afectado porque él dice que el pensamiento necesita de un vacío, requiere de ese vacío para poderse efectuar, para poderse desarrollar. El pensamiento, diríamos, no propiamente en palabras de este autor, sino en palabras de Heidegger, se construye sobre el vacío. Si no hay vacío, no hay pensamiento posible. Pero la sociedad transparente, como impide las lagunas, impide el pensamiento. Ese es un punto de cuenta. Incluso
de enseñanza hoy a los modelos educativos, a las universidades y a los colegios que quieren transitar progresivamente hacia allá, serán modelos que impiden pensar porque estarán absolutamente preprogramados. Pero no solamente porque estén preprogramados, sino fundamentalmente porque no admite las lagunas, sino que busca más bien que todo el tiempo se esté rellenando cualquier laguna, cualquier vacío que haya con información, constantemente. Entonces eso impedirá necesariamente el pensamiento. El amor, como bien lo ha dicho incluso Bauman, con el amor líquido, en fin, dice este autor que el amor se aplana y se convierte simplemente en un arreglo de sensaciones agradables, instantáneas y que pasan rápidamente. Pero además el amor ingresa en una lógica del consumo, dice él. El amor hoy podría resumirse en la aplicación más conocida al respecto, que es Tinder. ¿Qué es el amor? Tinder. Una aplicación en donde yo descarto o acepto de manera rápida a aquella pareja que me interesa. ¿A partir de qué? De su imagen, porque justamente es una sociedad basada en la imagen. Pero además, esto genera una sociedad pospolítica, como él la llama. ¿Qué implica eso? Que ya no hay ideologías o posiciones necesariamente radicales, que ya no hay esa posibilidad de que el sujeto como Dios se instale a partir de la palabra y discurra en ella, sino que dice él simplemente hay opiniones. Y las opiniones están en la misma lógica de producir información, no importa qué se diga. Si miramos una red social, incluso la que más temas políticos expone, que es Twitter, ¿qué encontramos? Opiniones, pero no realmente posiciones políticas. Entonces dice él que solamente es transparente el espacio despolitizado, porque en el espacio despolitizado las ideologías no pueden subsistir. Son espacios simplemente desideologizados. Que si no, eso es lo que se pide hoy en las distintas opiniones de las personas, ¿no? Como que simplemente sean opiniones, que no se radicalicen, en las que todos estemos de acuerdo, o en todo caso, por lo menos, que no polaricen, como se dice en las redes. ¿Qué más ocurre acá entonces? Y es que cada sujeto se convierte en su propia publicidad. Él es su objeto de publicidad. Cuando yo soy mi objeto de publicidad, bajo la lógica de la reinvención y bajo la lógica de la exposición de la intimidad, lo que yo debo hacer cada día es trabajar en la venta de mi imagen, en la venta publicitaria de mi imagen. Hoy lo vemos a lo largo y ancho. Todas las personas tenemos perfiles que están destinados a vendernos como objetos de la publicidad, incluso en el ámbito académico. Hay redes para ello, pero en todos los ámbitos. En los ámbitos profesionales, un profesional que hoy no trabaja en su perfil y no lo expone publicitariamente será un profesional invisible. Un profesional que trabaja en la universidad hoy, que no publica y publicar es venderse como objeto, pasará desapercibido también. Entonces, esa sociedad de la desnudez da lugar a lo que llama Byung-Chul Han una sociedad expuesta a la pornografía o sociedades pornográficas. No porque se exponga de facto la pornografía, no porque se hagan nudes o no frente a las redes, sino porque toda mi intimidad está expuesta y es a través de la venta de mi intimidad, a través de la venta de mis cualidades que yo me expongo como puro objeto de venta. Entonces, dice él, todo está vuelto hacia afuera, todo está desnudo, todo está desvestido. Eso implica que yo soy una mercancía en el momento en el que me convierto en ese objeto publicitario, una mercancía expuesta a la devoración inmediata. Hay personas que son youtubers, influencers, como ustedes quieran, ponen así literal, como si fuera en la escuela, un moco en la pared y ya todo el mundo lo está viendo, devorándoselo inmediatamente. Lo que implica entonces que hay una explotación
cuerpo, pero del cuerpo en esa tránsito hacia la imagen. En todo caso, que hay una sobreexposición de lo obsceno para convertirse en comunicación y en visibilidad. Porque este video que yo estoy haciendo acá nunca va a ser viral. Para que lo sea, tendría que hacer algo raro, no sé, cortarme las venas, qué sé yo, raparme en público, cualquier cosa. Entonces, solamente lo obsceno es lo que se hace visible y solamente lo obsceno es lo que logra generar ese efecto en los públicos. Pero además también, ¿cómo yo puedo aparecer como imagen deseada en la red? Manteniendo cánones de belleza, manteniendo un buen estado físico. Si yo no tengo una figura fitness, solo voy a causar horror en las redes. Y si acaso voy a ser visto porque voy a generar burla, pero por nada más. Entonces, eso implica necesariamente, dice él, que bajo el principio de transparencia y bajo el totalitarismo de esa misma sociedad transparente, comienza a haber una tiranía de la civilidad. ¿Por qué tiranía? Porque el que no aparece ahí, ya lo decíamos, no existe. Además, porque en cada aspecto de mi vida, laboral, personal, académico, tengo que constantemente estar recurriendo a este tipo de exposición para lograr existir. Entonces, vamos convirtiéndonos en esa imagen y en ese objeto que está expuesto a la venta. El me gusta, dice él, se convierte entonces en la forma de garantizar que uno es visto y que es contemplado. Eso hace necesariamente que los sujetos estén constantemente trabajando en función de lograr más likes. Si bien esta tecnología elimina las distancias, que es lo que encontramos, lo decíamos anteriormente, aumenta el distanciamiento físico, el distanciamiento real de los cuerpos de las personas. Entonces, por eso él va a decir que esta es una sociedad táctil, en el sentido de que todo funciona táctil, ¿no? Un celular es táctil, una tablet es táctil, pero al mismo tiempo es un tacto sin contacto. Habría que ver qué cantidad de relaciones sexuales se sostienen hoy bajo la sin contacto. ¿Cierto? Entonces eso necesariamente va a generar un cambio sustancial que yo me voy a permitir metaforizar de esta manera porque lo que me interesa es que veamos un poco qué es lo que ocurre con el caso que estamos experimentando. Metafóricamente yo me permitiría ilustrar esto de esta manera, estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Y qué tenemos acá? Este es el futuro nuestro en la interacción social. Ya, el futuro no ni siquiera es nuestro presente. Tendremos que salir a la calle con lo que hasta hace poco se censuraba en Oriente, ¿no? Las burkas, por ejemplo, hoy hacen parte del atuendo, ya inclusive de la alta costura, ya inclusive de la última moda, fíjense. Y ya no hay quien diga entonces que esto es excluyente, que esto es violencia contra las mujeres. Miren, un atuendo que se impone como última moda. Escasamente en la calle nos verán los ojos por mucho, y eso cuando mucho porque el miedo al contagio cada vez es mayor. Ya ni siquiera los ojos van a quedar a exposición. Bueno, ustedes luego podrán verlo. Y, sin embargo, esta es nuestra imagen en la red. Fíjense. ¿Qué hay entonces en la red? Esos cuerpos fitness, esa figura con la cual me identifico, ese cuerpo como objeto a la venta, mercancía de consumo, expuesta a la devoración. Esa es la sociedad pornográfica que está mencionando Byung-Chul Han. Bueno, hay otros aspectos que podríamos retomar sobre el texto, pero intentaré volver sobre ellos en la siguiente parte. De nuevo, les escucho a ustedes.